Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo número 3 y vamos a exponer sobre máquinas de soporte vectorial, SVM. El grupo está conformado por Santiago Díaz, Edwin Gordón y mi persona, Tatiana. Bueno, empezaremos con una introducción. Las máquinas de soporte vectorial fueron desarrolladas por Babnik y estos son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado. Este tipo de algoritmo se utiliza específicamente para lo que es la clasificación y la regresión. ¿Cómo se realiza este algoritmo? Entonces nos dice que mediante un conjunto de muestras vamos a poder etiquetar las clases y entrenar una SVM, que es la máquina de soporte vectorial, con lo cual nos va a permitir construir un modelo que va a predecir la clase de una nueva muestra. Por ejemplo, si tenemos una base guardada de imágenes de leones, y a esto se le ha realizado todo el procedimiento que hemos descrito, entonces al introducir una imagen que no sea que no esté dentro de este tipo de muestra, nos va a decir que no pertenece a ninguna clase. Dentro de las aplicaciones que tenemos para el uso de máquinas de soporte vectorial tenemos en visión artificial, con lo cual vamos a poder realizar lo que es el reconocimiento de rostros, de objetos, de caracteres, de matrículas. También tenemos su uso en la medicina, para lo que son los exámenes radiológicos. En la genética nos ayuda con la predicción de genes. Tenemos para la clasificación de documentos, para interfaces humano-computador. También tenemos para la predicción en la economía y también para la identificación de hablantes. Como primer paso vamos a ver cómo funciona lo que son las SVM y para qué es lo que se utiliza este algoritmo. Entonces, tenemos que, como podemos ver en nuestra imagen, tenemos un plano en el cual tenemos dos tipos de clase. Clase 1, que son los azules, y clase 2, que son los rojos. Estas dos clases están linealmente separadas. Lo que se quiere hacer con este uso de algoritmos es poder encontrar el hiperplano más óptimo para poder realizar esta clasificación. Como podemos ver aquí tenemos diferentes hiperplanos, pero hasta el momento no sabemos cuál es el más óptimo. Entonces esto es lo que vamos a hacer en nuestra exposición. Hablar de los diferentes modelos, como tenemos los lineales, los no lineales, las multiclases. Entonces empezaremos primero con su desarrollo matemático. Para los modelos lineales, tenemos que se basa en el margen máximo a partir de vectores de soporte. ¿Esto qué quiere decir? Como podemos ver en la imagen, tenemos la clase 1 y la clase 2. Dentro de esta clase también podemos ver, estas dos clases están separadas, como decimos, linealmente. ¿Y cómo están separadas? Por un margen. Este margen es una región donde no hay muestras de ninguno de los dos tipos que intervengan en la solución del SVM. Y como resultado lo que vamos a tener es una optimización del hiperplano de solución. La solución de las máquinas de soporte vectorial se pueden describir como aquellas funciones que nos proporcionan la región más amplia en el espacio de características. Esto lo que nos va a realizar es que va a separar las clases y que a su vez las muestras estén limpias. A continuación, mi compañero seguirá con lo que son los modelos no lineales. Buenas noches, ingeniero. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la máquina, de dar una idea más concisa de lo que es la máquina de soporte vectorial, o también denominada SVM, en la cual construye un modelo capaz de predecir si un punto nuevo pertenece a una categoría, como podemos ver aquí, o a otra categoría, como podemos ver acá. Cada una de estas dos está definida y dominada por una ecuación, que es la que podemos ver aquí, que en la cual los datos que se encuentran a este costado están diferenciados, que son mayor que 0, y los que se encuentran al otro costado menor que 0. Como la mayoría de métodos de clasificación supervisada, los datos de entrada son vistos como un vector p dimensional,
La SVM busca un hiperplano que separe de forma óptima a los puntos de una clase de la otra, que eventualmente han podido ser previamente proyectados en un espacio dimensional superior. Como podemos ver aquí, nosotros ya tenemos, y como fue explicado anteriormente, la parte del hiperplano, que es el que nosotros vamos a utilizar. En este concepto de separación óptima, como podemos ver aquí, en el cual están separados óptimamente cada uno de los datos tanto de un lado como del otro, es donde reside la característica fundamental del SMB. Este tipo de algoritmos buscan el hiperplano que tenga la máxima distancia, con los puntos que estén más cerca del mismo. Por eso también a veces se les conoce como clasificadores de margen máximo. De esta forma, los puntos del vector que son etiquetados como una categoría estarán a un lado del plano, a un lado del hiperplano, y los casos que se encuentren en la otra categoría estarán al otro lado. Los algoritmos de SMB pertenecen a la familia de clasificadores lineales. El vector formado por los puntos más cercanos del hiperplano se le denomina vector de soporte, como son las líneas entrepunteadas que tenemos a cada uno de los costados de la línea del hiperplano. Los modelos basados en el SMB están estrechamente relacionados con las redes neuronales, usando una función denominada la función de kernel. Resulta en un método de entrenamiento alternativo para clasificadores polinomiales. Como podemos ver, nosotros hemos dado a cada uno, las muestras de cada clase tienen una etiqueta, en las cuales la parte roja tiene una Y1 con un 1 positivo y las partes verdes con una Y2 con un 1 negativo. Tenemos también la ecuación de la solución del hiperplano de solución W y el clasificador SVM. Ahora, bueno, como nosotros estamos viendo un ejemplo, este es idealizado para dos dimensiones. La representación de los datos a clasificar se realizan mediante un plano X y un plano Y. El algoritmo SVE trata de encontrar un hiperplano unidimensional que une las variables predictoras y construye un límite que define si un elemento de entrada pertenece a una categoría o a la otra categoría, como podemos ver. Existe un número infinito de posibles hiperplanos que realicen la clasificación, pero ¿cuál es el mejor y cómo lo definimos? La mejor solución es aquella que permite un margen máximo entre los elementos de las dos categorías. Se denomina vector de soporte a los puntos que conforman las dos líneas paralelas al hiperplano, siendo la distancia entre ellas la mayor posible. Esa es la condición que se debe tomar. Siempre debe ser la línea que nosotros cojamos como hiperplano, las líneas de soporte tienen que ser a mayor distancia posible. Como podemos ver, nosotros aquí tenemos la condición de clasificación, en la cual es la misma fórmula multiplicado por las y en mayor o igual a 1, en la que tenemos la distancia tanto positiva como negativa y el margen que nosotros vamos a utilizar para cada una de las líneas de soporte. Bueno, en los modelos no lineales, para que el SVM pueda ser eficiente en conjuntos no lineales separables, se relaja la condición de margen suave. Se transforma el espacio de características en otro linealmente separable con el kernel. Ahora, vamos a explicar qué es la función kernel. La manera más simple de realizar la separación es mediante una línea recta, un plano recto o un hiperplano n-dimensional. Desafortunadamente tenemos que tomar en cuenta una cosa: los universos a estudiar no suelen presentar en casos idílicos de dos dimensiones como en el ejemplo anterior, sino que un algoritmo SVM puede tratar con, primero, más de dos variables predictoras; segundo, con curvas no lineales de separación; tercero, casos donde los conjuntos de datos no pueden ser completamente separados; y cuarto, clasificación en más de dos categorías. Debido a las limitaciones computacionales de las máquinas de aprendizaje lineal, estas no pueden ser utilizadas en la mayoría de aplicaciones del mundo real. Las representaciones por medio de las funciones kernel ofrecen una solución a este problema, proyectando la capacidad computacional de las máquinas de aprendizaje lineal. Es decir, mapearemos el espacio de entradas X en un nuevo espacio de características con mayor dimensionalidad. Bueno, y el modelo no lineal o el margen suave, que es lo que estábamos viendo, la solución del margen suave implica añadir una tolerancia de errores vectores violando la condición del margen, como tenemos en este caso la parte verde aquí y los vectores acá con rojo. La tolerancia está controlada por las slack variables y listo. Bueno, los vectores, como ya les dije, tenemos en este caso y en este caso. Déjame de acá. Bueno, el modelo no lineal del kernel tree, vamos a explicar que son conjuntos no linealmente separables, pueden transformarse en linealmente separables en un espacio de dimensión superior. No es necesario definir la transformación entre el espacio original u otro, solo es necesario definir el producto escalar kernel.
Bueno, para el SMB multiclase tenemos que hay dos filosofías básicas para resolver el problema de querer clasificar los datos en más de dos categorías. La primera, cada categoría es dividida en otras y todas son combinadas, como vamos a ver aquí en el siguiente ejemplo. O B, se construyen K por K menos 1 sobre 2 modelos, donde K es el número de categorías. Como podemos ver en la primera que dijimos que la categoría es dividida en otras y todas son combinadas, una clase versus todas las clases, por ejemplo, para 3 clases se requiere crear 3 SVM, así, SVM1 versus 2 más 3, SVM2 versus 1 más 3 y SVM3 versus 1 más 2. Una clase versus otra clase, solución adoptando por SMO de hueca, por ejemplo, con 3 clases. Esa es la que yo les estaba diciendo, que se construye un K por K menos 1 sobre 2 modelos, donde K es el número de categorías. En este tenemos un SVM1 versus el 2, SVM1 versus el 3, SVM2 versus el 3. En este caso la asignación de etiquetas se hace usando alguna estrategia de consenso, por ejemplo por votación. Bueno, a continuación le agradezco por la atención prestada. Mi compañero va a proseguir con la explicación del siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Gordón. Les vengo a presentar las ventajas que presenta las máquinas de soporte vectorial. Como sabemos, esta máquina de soporte vectorial tiene ciertas características que las han puesto en ventaja comparada con otros clasificadores. Una de las ventajas que presenta es usar un principio inductivo, el cual se basa en una función de kernel que le da una gran capacidad de generalización incluso cuando el conjunto de entrenamiento es pequeño. Otra de las ventajas que presenta es que el proceso de entrenamiento no depende necesariamente del número de atributos que exista, por lo que se comporta muy bien en problemas de alta dimensionalidad. Siguiendo con las ventajas, tenemos que también existe pocos parámetros de ajustar. El modelo solo depende de datos con mayor información. La estimación de los parámetros se realiza a través de optimización de una función de costo-convenience, lo cual evita la existencia de un mínimo local. Otra de las ventajas que presenta también es que puede ser descrito como una combinación de un número muy pequeño de vectores de entrada, que son los llamados vectores de soporte, que están en el límite de un margen que está limitado por los hiperplanos, lo cual se presenta por el lagrangiano de la mayoría de los vectores, que es igual a 0. Otra de las ventajas que presenta es que la complejidad del clasificador y el error puede ser controlado explícitamente. Como desventajas, a comparación de las ventajas, son muy pocas. Entre una de ellas tenemos que cuando los parámetros son mal seleccionados se puede presentar un problema de sobreentrenamiento, el cual ocurre cuando se han aprendido muy bien los datos de entrenamiento, pero no se pueden clasificar bien ejemplos nunca antes vistos. Otra desventaja es que en gran medida la solución del problema, así como la generalización, depende de kernel que se use y los parámetros del mismo. Todas las muestras no se les puede manejar de forma lineal, sino de forma no lineal, con ayuda de kernel. A continuación voy a presentar un ejemplo de SVM con MATLAB, el cual se va a tratar sobre el truco de kernel, el cual voy a explicar a continuación. Bueno, recordando lo que han expuesto mis compañeros sobre máquinas de soporte vectorial, sabemos que la manera más simple o más sencilla de realizar la separación de muestras, como se puede observar en esta diapositiva, es mediante una línea recta o un hiperplano, pero esto sería una forma ideal. Desafortunadamente, en el mundo real esto no sucede, como se puede observar aquí. Aquí no se puede separar fácilmente las muestras por una línea recta, por lo que la representación en funciones de kernel ofrece una solución a este problema, proyectando la información a un espacio de características de mayor dimensión, en el cual aumenta la capacidad de máquinas de aprendizaje lineal. En fin, entonces como conclusión tenemos que el truco de kernel permite que el algoritmo lineal se aplique sobre problemas no lineales, como veremos a continuación. Entonces, aquí tenemos un algoritmo, el cual este algoritmo va a generar un conjunto aleatorio de puntos. Entonces, mediante estos puntos vamos a trazar las líneas de kernel, que en este caso no serían lineales, sino serían no lineales, como vamos a observar. Entonces, primeramente vamos a ver de qué se trata este algoritmo. Entonces, de aquí vamos a ver qué es el número de puntos por cuadrante. En este caso, los puntos que vamos a generar, como son aleatorios, entonces necesitamos radios aleatorios,
ángulos aleatorios para que se generen en todo el espacio. Entonces corremos y podemos observar cómo se generan los diferentes puntos. Entonces en este caso aquí los puntos del primer y tercer cuadrante van a ser positivos y los de segundo y cuarto cuadrante van a ser negativos. Todavía no están separados los puntos por las líneas o hiperplanos. Esto se lo va a hacer en el siguiente script. Aquí tenemos definido la función de kernel. Entonces aquí vamos a calcular las puntuaciones sobre una cuadrícula, el tamaño de paso de cuadrícula, los puntos de igual manera, los vectores de soporte que van a definir el margen y la decisión de límite, que es los hiperplanos de límites, donde van a estar los vectores de soporte. Entonces corremos. Ya, y como podemos observar, aquí están los puntos aleatorios que definimos en el primer script y los hiperplanos. Como pueden ver, el hiperplano principal no es lineal, como sería lo ideal. Entonces es no lineal. Aquí están definidos los vectores de soporte que definen el margen. De igual manera en la parte de acá. Bueno, siguiendo con el segundo ejemplo sobre máquina de soporte vectorial. Lo que más se utiliza o más ejemplos encontré en internet es la detección de caras. En una fotografía o una imagen se puede detectar las caras que existen en esta fotografía señalando con un rectángulo. Entonces por lo cual necesitamos el siguiente programa. Primero cargar las imágenes que están en una carpeta. Podemos observar aquí. Ya, en una sola carpeta están las imágenes y los diferentes scripts que necesitamos. Aquí están las carpetas que necesitamos. Ya, y con este programa vamos a cargar esas imágenes para poder con ayuda del algoritmo CVM detectar las caras. Bien. Entonces aquí tenemos en este script es para cargar las caras. Este es para el algoritmo para el CVM, sí, el que va a detectar los diferentes puntos de la cara y va a ponerle el hiperplano. Y aquí tenemos el principal, el que vamos a generar ahorita. Entonces en este caso nos va a aparecer esta pantalla, el cual vamos a generar la base de datos, que en este caso va a ser el script load image, que se va a cargar las caras de las carpetas. Listo. Luego de eso vamos a crear el CVM, que va a ser con el script trynet.m. Y luego con text photos vamos a escoger la imagen que vamos a verlas, cómo escoger las caras. Entonces aquí podemos observar cómo va poniendo puntos de forma aleatoria, detectando las caras. Luego de esto va a transformar esta imagen a blanco y negro, como se puede observar aquí. Entonces aquí están detectadas las caras. Y luego de eso, esta imagen le va a poner, como se puede observar aquí, en color verde, ya detectadas las caras. Y ese sería el segundo ejemplo, que es la detección de caras con ayuda de la máquina de soporte vectorial.